En esta sesión vamos a tratar con la tercera unidad del curso, construyendo el cronograma del proyecto, correspondiendo a la tercera entrega del mismo. En muchas ocasiones, cuando se habla de planificar un proyecto, muchas personas creen que solamente se refiere al cronograma del proyecto, cuando ya sabemos todo lo que implica la planificación del proyecto, desde el documento de alcance, pasando por el plan de comunicaciones, la tabla de roles y responsabilidades, los planes de riesgo, etc. El cronograma del proyecto es uno de los documentos de la planificación. Ahora, con todo lo que hemos elaborado anteriormente, es cuando estamos listos para trabajar con los componentes individuales de la obra del proyecto. Vamos a comenzar analizando la estructura de desglose del trabajo, luego discutiremos las técnicas de estimación de las tareas, cómo se secuencia, la determinación de la ruta crítica y finalmente construiremos ese cronograma del proyecto. La estructura de desglose de trabajo, EDT. Esta estructura es una forma de mostrar gráficamente el trabajo del proyecto. Por lo general, muestra todos los entregables del proyecto junto con los componentes individuales que se necesitan para su realización. La EDT organiza el trabajo del proyecto en grupos lógicos y es de naturaleza jerárquica. Vamos a necesitar algunos documentos que ya hemos creado para ayudarnos a construir la estructura de desglose de trabajo y el cronograma del proyecto. El primero de ellos es la declaración del alcance del proyecto. Recordemos que en la declaración del alcance se enumeran los entregables del proyecto. Estos se convertirán en el primer nivel de la EDT. La EDT se parece mucho a un organigrama. Para pequeños y medianos proyectos, el cuadro superior contiene el nombre del proyecto y el siguiente nivel de cajas muestra los resultados finales hasta llegar al nivel de paquete de trabajo. Si se está trabajando en un proyecto grande con muchos subproyectos, la EDT comienza con el nombre del proyecto en la parte superior, pero el siguiente nivel contiene el nombre de los subproyectos en lugar de los resultados finales. También debemos revisar el documento de requisitos. Cada elemento de la EDT tiene un identificador único. Este código o identificador se utiliza en contabilidad para hacer la trazabilidad de los costos. Los miembros del equipo los utilizan para registrar su tiempo de trabajo. Además, si se necesitan materiales y equipos para ese trabajo, el código EDT puede ser usado también para controlar esos gastos. De esta forma, el presupuesto del proyecto se puede diseñar, seguir y supervisarlo por entregable. Más adelante veremos que esto también forma parte de la tercera entrega del proyecto. La idea de una EDT es que usted comienza al más alto nivel, los entregables, y mostrar con más detalle cada nivel sucesivo de la EDT. La mayoría no debe ir más allá de 5 o 6 niveles. Finalmente se llega a los niveles más bajos, llamado el nivel de paquete de trabajo. La EDT debe mostrar solo el trabajo del proyecto. Si el trabajo no está incluido en la EDT, no forma parte del proyecto. Recuerde bien cuál es el alcance. Paquetes de trabajo. Recordemos que el paquete de trabajo es siempre el nivel más bajo de la EDT y es fácilmente asignado a un grupo o un individuo. Y la cantidad de tiempo que se necesita para completar ese paquete de trabajo se puede estimar fácilmente. Una vez que la EDT está construida y los paquetes de trabajo se definen, el siguiente paso implica la asignación de recursos para los paquetes de trabajo. El objetivo es doble. En primer lugar, la persona a la que se le asigna el paquete de trabajo es responsable de completarlo. Y en segundo, vamos a querer determinar cuáles son las estimaciones de tiempo y costo para la obra. Y justamente esa persona es la lógica para determinar las estimaciones que se requieren para completar el trabajo. Ya tenemos documentadas las habilidades y competencias necesarias, además de los roles y responsabilidades del equipo de trabajo.
Ambos documentos son útiles para ayudar a determinar a quién se le asigna cada uno de los paquetes de trabajo, haciendo coincidir las habilidades y responsabilidades con el trabajo. Si quieren, pueden anotar el nombre de la persona responsable del paquete de trabajo entre paréntesis, ya que esto puede ser útil para cuando estemos creando el cronograma del proyecto. Estimación de las tareas del proyecto. Ahora que sabemos cuáles son las tareas necesarias para completar cada entrega, lo siguiente que debemos hacer es estimar cuánto tiempo tomará terminar cada tarea. Necesitamos esta información para crear el cronograma y ayudar a determinar la estimación de la duración total de todo el proyecto. Hay varios métodos que se pueden utilizar para la estimación de las tareas. A veces se utilizan en conjunto y muchas de estas técnicas se pueden utilizar también para estimar los costos. Algunas estimaciones de tareas se pueden realizar fácilmente por el equipo de trabajo, mientras que otras pueden tomar un cierto análisis. El juicio de experto. Esta es una técnica de estimación que se basa en la experiencia que tienen las personas en la realización de esas tareas similares en el pasado. Debido a que tienen experiencia, probablemente van a tener una buena idea de la duración de una tarea similar. Esta es una técnica eficaz para tareas simples, repetitivas o que sean conocidas. Pero como es una conjetura o una suposición, lo mejor es utilizar esta técnica en combinación con información histórica de proyectos anteriores de la misma naturaleza o con las otras técnicas. La estimación del top-down, que es de arriba hacia abajo, es una forma de juicio de experto. Esta técnica también se conoce como estimación análoga. Esta compara las tareas del proyecto actual con tareas similares que se han completado en proyectos anteriores. El método opuesto, la estimación de abajo hacia arriba, estima cada componente de trabajo de manera individual y agrupa las estimaciones individuales en una sola. Es el método que vamos a utilizar. Desde cada paquete de trabajo vamos a obtener la duración total de todo el proyecto. La estimación paramétrica. Esta técnica de estimación es un método cuantitativo que multiplica el trabajo por una tasa para determinar cuál es la estimación. En proyectos de construcción se emplea muchísimo, ya que se tiene determinado, por ejemplo, el tiempo que se necesita para frisar 1 metro de pared y luego se multiplica por el espacio y se obtiene tanto la cantidad del tiempo e incluso el número de trabajadores que se requiere. La estimación de los 3 puntos. Estas están determinadas por un promedio de 3 estimaciones. Vemos 3 escenarios, los más probables, optimista y pesimista, para determinar una estimación media global de la tarea. Se debe preguntar a la persona asignada a la tarea y tal vez quizás a un experto adicional u otros más para decirle cuánto tiempo piensa que le tomará realizar la tarea si todo va como lo previsto y no hay problemas en el camino. La siguiente pregunta es cuánto tiempo empleará muy probablemente en completar esa tarea. Y la última es qué pasa si sucede lo peor y todo sale mal, cuánto tiempo durará. Luego, estos 3 valores se ponderan dándole un mayor peso al más probable. Esta fórmula la veremos más adelante cuando veamos la tercera entrega del proyecto. Se puede utilizar una hoja de cálculo para listar todas las tareas y registrar sus estimaciones. Es una buena idea usar la misma unidad de medida para todas las tareas, ya sean horas o días, ya que si mezclamos horas y días será más difícil mantener todos los tiempos de estimación. El próximo paso es secuenciar las tareas que hemos documentado en el orden correcto. Algunas tareas tienen dependencia, es decir, no pueden iniciar o finalizar antes de otras tareas de partida o de llegada. Hay 2 tipos de tareas, sucesor y predecesor. Como su nombre lo indica, las tareas sucesoras siguen tras otras tareas, las tareas predecesoras, y estas son las que vienen antes de las otras tareas. Hay 4 relaciones entre estas tareas. Fin a comienzo. Esta relación es la dependencia más común. Allí, la tarea predecesora debe terminar antes que la tarea sucesora.
comienzo a fin. Esta relación establece que la tarea sucesora debe comenzar antes que la tarea predecesora termine. Esta relación se utiliza muy raramente. De fin a fin es aquella que dice que la tarea predecesora debe terminar antes de que finalice la tarea sucesora. La de comienzo a comienzo dice que la tarea predecesora debe comenzar antes que la tarea sucesora pueda comenzar. Para realizar esta secuenciación es de gran ayuda contar con un software para proyectos. Queremos elaborar nuestro cronograma del proyecto. Como hemos visto, muchos de los pasos en el proceso de gestión de proyectos se construyen unos sobre otros. Empezamos con una definición de los entregables que se usan para definir los requisitos, determinamos las tareas, se estiman su duración y la ponemos en la secuencia correcta. Lo siguiente que necesitamos determinar es la ruta crítica. La ruta crítica nos ayuda a determinar la cantidad de flexibilidad de horarios que tenemos para cada tarea. Es la trayectoria más larga en el proyecto y comprende aquellas tareas que no tienen ninguna flexibilidad. Los retrasos en la tarea de la ruta crítica retrasará toda la ejecución del proyecto. Las tareas de la ruta no crítica, si se retrasan más allá de su tiempo de holgura, también ellas van a ocasionar que se retrase la fecha de finalización del proyecto. Las tareas de la ruta crítica son las que deben completarse según las fechas de inicio y finalización programadas. Así que tenemos que asegurarnos de que tenemos los recursos adecuados durante esos plazos. El presupuesto del proyecto. Las dos cosas que en la mayoría de los proyectos van a ser de especial interés por parte del patrocinador del proyecto son el calendario y el presupuesto. Muchas veces el sponsor le va a decir al gerente del proyecto: este proyecto tiene que ser terminado antes de X fecha y tenemos X cantidad de dinero para lograrlo. Es por ello que debemos elaborar el calendario o cronograma y el presupuesto para asegurarnos de que nos mantengamos dentro de las limitaciones. El presupuesto de proyecto es normalmente el último documento de planificación que creamos, pero aún tenemos que cubrir otro, el de control de cambio, por eso lo vamos a abordar en la próxima unidad. Al igual que el cronograma del proyecto, el proceso del presupuesto debe comenzar con la definición de los elementos que componen el presupuesto y la determinación de las estimaciones para esos elementos. Debemos revisar la lista de materiales. Seguramente los costos colocados allí deban actualizarse. También debemos revisar la EDT del proyecto. Hablamos de que como a nivel de paquete de trabajo, que es el nivel más bajo, nos permite estimar fácilmente los tiempos y los costos. Otros documentos de planificación que nos ayudarán a determinar los elementos a incluir en el presupuesto son el alcance, el cronograma que elaboramos y los recursos. Lo importante es que usted identifique todo lo necesario para completar el trabajo del proyecto. Esto incluye los costos de mano de obra, costos de equipo y así sucesivamente. No debemos olvidarnos de los costos indirectos, que son los costos asociados al proyecto, pero no directamente relacionados con la obra. Estimar el presupuesto del proyecto. Al igual que con la estimación de tiempo para el cronograma del proyecto, la persona asignada al paquete de trabajo es la más adecuada para la determinación de las estimaciones de costo. Puede utilizar la mayoría de las técnicas que hemos utilizado para estimar las actividades del cronograma, para estimar los elementos del presupuesto y el presupuesto global. Por ejemplo, la técnica de abajo hacia arriba, se calcula cada elemento individual o en cada fase, luego se van añadiendo estos costos hasta llegar al presupuesto total del proyecto. Puede consultar con sus grupos de interés, los expertos en la materia y otros jefes de proyectos que han trabajado en unos proyectos similares en el pasado para ayudar con las estimaciones o para revisar los presupuestos que hemos documentado. Otro método que se puede utilizar
y que funciona especialmente para los presupuestos es preguntar a los vendedores y proveedores de precios. También preguntar a su departamento de compra. En el transcurso del proyecto, el sponsor va a querer ver los costos presupuestados frente a los costos reales. Esto se puede hacer con una hoja de cálculo y haciendo un gráfico. Seguimiento del presupuesto. Hay varias medidas de desempeño que le ayudarán a realizar un seguimiento y supervisar el rendimiento del presupuesto, del proyecto y del calendario. Estas medidas se conocen como la técnica del valor ganado, que compara lo que se ha recibido sobre lo que se ha gastado por el seguimiento del trabajo planificado y el valor de trabajo realizado hasta la fecha y los costos reales. En el libro se explica detalladamente esta técnica, deben revisarla. Bueno, con esta presentación ya hemos abordado todo el contenido programático para comenzar a trabajar en la tercera entrega del proyecto.